Hola, 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 mis chismosos seriales. Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de dramas turcos, intrigas amorosas y todo el universo que rodea a nuestras estrellas más brillantes. Espero que se encuentren con las pilas bien cargadas y listos para un festín de información jugosa, porque hoy, amigos míos, tenemos un plato que dejará a más de uno con el paladar vibrando. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos, a bucear profundamente en el océano de Kerem Bürsin y Andercel, la pareja dorada que conquistó nuestros corazones y que incluso después de la tormenta, sigue siendo tema de conversación obligada. Sé que para muchos, la sola mención de su separación aún puede causar un ligero dolor en el pecho, como una punzada de nostalgia por un sueño que se desvaneció. Pero ánimo, mis valientes. Porque la historia que traigo hoy no es un simple recuento de lo que fue, sino un análisis profundo de lo que podría ser, un entramado de señales, rumores y, por qué no decirlo, esperanzas renovadas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a desentrañar los últimos acontecimientos que rodean a Kerem y Hande. Desde indicios de reconciliación que se esconden entre líneas, hasta mensajes subliminales en las redes sociales, pasando por proyectos profesionales que caprichosamente los vuelven a cruzar en el camino. Esto se pone más interesante a cada segundo. Y como ya es tradición, los invito a que se pongan cómodos, que se acomoden en sus sillones favoritos, que se armen con sus palomitas, su cafecito caliente o cualquier elixir que les ayude a concentrarse, porque el chismecito de hoy es extenso, detallado y absolutamente imperdible. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la acción, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traigo la creme de la creme del mundo del espectáculo turco, el backstage de los sets de rodaje, las fiestas secretas y, por supuesto, los romances más apasionantes. No se lo pueden perder por nada del mundo. Ahora sí, que empiece el show. Ok, vayamos al grano. Ustedes, mis fieles seguidores, son testigos de la magnitud que alcanzó el fenómeno Kerem y Hande, ¿verdad? Su química en Senkalkapm, Love is in the Air, era una fuerza de la naturaleza, un volcán en erupción que emanaba pasión y complicidad en cada escena. Su conexión era tan evidente, tan genuina, que traspasaba la pantalla y nos hacía creer, aunque fuera por un instante, en el poder del amor verdadero. Todos, absolutamente todos, estábamos convencidos de que su romance era real, que estábamos presenciando el nacimiento de un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada y recontada. Y bueno, seamos honestos, en gran medida lo fue. Su relación floreció al calor del rodaje de la serie, alimentada por las largas jornadas de trabajo, las risas compartidas y la innegable atracción que existía entre ellos. Nos regalaron momentos preciosos, instantes de pura felicidad que quedarán para siempre grabados en la memoria colectiva, como fotografías amarillentas de un verano inolvidable. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, y en la vida real, a veces las cosas no terminan exactamente como las habíamos imaginado. La relación llegó a su fin, de manera abrupta e inesperada, y como es natural, la noticia nos sacudió a todos, dejándonos con una sensación de vacío y desilusión. Tras el anuncio de la separación, el torbellino de especulaciones no tardó en desatarse. Rumores de infidelidades, versiones encontradas sobre los motivos de la ruptura, filtraciones de supuestos mensajes privados, la prensa rosa turca se alimentó vorazmente de la historia, convirtiendo la vida personal de Kerem y Hande en un circo mediático. Pero al margen de todo el ruido, lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, intentando recomponer sus vidas y concentrarse en sus respectivas carreras profesionales. Sin embargo, y aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más fascinante, el universo del entretenimiento es un pañuelo, especialmente en Turquía. En este mundo donde las conexiones se entrelazan y las coincidencias son moneda corriente, las estrellas siempre terminan cruzándose, aunque sea de manera fortuita. Y es precisamente aquí, en este punto de intersección, donde la historia de Kerem y Hande vuelve a adquirir un nuevo significado. En los últimos meses han surgido varios indicios, señales sutiles, pero persistentes, que sugieren que la relación entre Kerem y Hande no está del todo extinguida, que aún quedan rescoldos de un fuego que alguna vez ardió con intensidad. Ojo, no me malinterpreten. No estoy afirmando categóricamente que hayan vuelto o mantengan la calma. Pero sí sostengo que existe una conexión, un vínculo invisible pero palpable, que los une y que, de alguna manera, sigue presente como un fantasma del pasado que se resiste a desaparecer. Primero analicemos el comportamiento en las redes sociales, ese campo de batalla virtual donde las celebridades se expresan, o se esconden según convenga. Si ustedes son tan observadores como yo, habrán notado que tanto Kerem como Hande han dado likes a publicaciones relacionadas con el otro. Sí, ya sé que suena a chisme de peluquería, que podría tratarse de un simple gesto de cortesía o de una coincidencia sin mayor importancia.
Pero créanme, en el mundo del espectáculo un simple like puede significar mucho, puede ser una declaración encubierta, una forma de decir te sigo pensando, o incluso un intento de reconciliación silenciosa. ¿Será un simple gesto de cortesía, una muestra de madurez y respeto mutuo? ¿O habrá algo más detrás, un mensaje secreto destinado a ser descifrado por los más perspicaces? Pero la cosa no se queda ahí, mis queridos chismosos. También han coincidido en eventos públicos, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial, como si estuvieran midiendo cada paso, calculando cada movimiento para evitar generar más revuelo del necesario. Los fotógrafos, esos paparazzi incansables, como siempre, han hecho su trabajo capturando miradas fugaces, gestos involuntarios, sonrisas tímidas, pequeños detalles que al ser analizados en conjunto, nos hacen pensar que quizás, solo quizás, la llama del amor no se ha extinguido por completo, que aún quedan brasas encendidas bajo las cenizas. Y claro, la prensa turca, siempre al acecho, no ha tardado en hacerse eco de estos encuentros fortuitos, alimentando los rumores de una posible reconciliación, creando portadas sensacionalistas y abriendo debates interminables en programas de televisión. Ahora bien, vamos a la parte más jugosa, al corazón palpitante de todo este asunto, las declaraciones públicas. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, habló sobre Hande Erçel de una manera que sorprendió a propios y extraños. Normalmente, cuando una relación sentimental llega a su fin, las celebridades tienden a ser evasivas, a evitar mencionar a sus exparejas, a responder con monosílabos y a cambiar de tema lo más rápido posible. Pero Kerem, en esta ocasión, optó por un camino diferente, por una estrategia comunicacional mucho más arriesgada y reveladora. No solo la mencionó, sino que la elogió, destacando su talento actoral, su profesionalismo intachable y su gran corazón, su inmensa calidad humana. Ojo a las palabras que usó Kerem, mis amigos. Presten atención a cada coma, a cada adjetivo, porque en este tipo de declaraciones, el lenguaje no verbal es tan importante como el verbal. Hande es una persona increíble. Es una actriz talentosísima, una de las más brillantes de su generación, y una compañera de trabajo excepcional, siempre dispuesta a ayudar y a colaborar. Aprendí mucho de ella durante el rodaje de Senkal Kapm, tanto a nivel profesional como personal. Admiro su dedicación, su pasión desbordante y su compromiso inquebrantable con su trabajo. Es una persona con una gran sensibilidad, una empatía contagiosa y un corazón enorme, capaz de amar y de perdonar sin límites. ¿Qué tal, ¿Cómo se quedan después de escuchar estas palabras? Estas no son palabras que dirías de alguien con quien terminaste en malos términos, ¿verdad? No son expresiones que utilizarías para referirte a una persona a la que guardas rencor o resentimiento. Pero aquí viene lo que yo llamo la destrucción constructiva, la contradicción aparente, el giro inesperado que le da un toque de complejidad y realismo a toda la historia. Porque Kerem, en la misma entrevista, no se limitó a los elogios y los halagos, sino que también fue crítico con algunos aspectos de la carrera profesional de Hande. No la atacó directamente, no la descalificó ni la menospreció, pero sí hizo comentarios sutiles, pero incisivos, que algunos interpretaron como una forma de aconsejarla, de guiarla o incluso de desafiarla a ser mejor. Por ejemplo, dijo algo así como: creo que Hande tiene un potencial artístico ilimitado, que es capaz de alcanzar cotas muy altas en la actuación, pero a veces siento que no lo explota al máximo, que se conforma con lo que ya tiene. Creo que podría arriesgarse más, probar cosas nuevas, salir de su zona de confort, experimentar con diferentes géneros y personajes. Tiene todo el talento, la belleza y la determinación para convertirse en una de las actrices más importantes y reconocidas de Turquía, pero necesita creer más en sí misma, confiar en sus instintos y atreverse a romper con los moldes preestablecidos. ¡Boom! Aquí tenemos la famosa destrucción constructiva en su máxima expresión. Kerem, por un lado, ensalza a Hande, reconoce su talento innato y la admira profundamente. Pero por otro lado, le da un pequeño empujón, la anima a superarse, la desafía a alcanzar su máximo potencial, la invita a trascender sus propios límites. Es como si le dijera: eres genial, eres fantástica, pero puedes ser aún mejor, puedes llegar aún más lejos. Y claro, esto ha generado todo tipo de reacciones, desde aplausos y felicitaciones hasta críticas y reproches. Algunos fans aplauden la sinceridad de Kerem, su honestidad brutal y su evidente deseo de ver a Hande triunfar en el mundo del espectáculo. Otros, en cambio, lo critican duramente, lo acusan de ser arrogante y prepotente, de querer darle lecciones a Hande, de creerse superior a ella. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, mis chismosos seriales, mis detectives del amor, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem tiene razón en sus apreciaciones? ¿Creen que Hande debería seguir sus consejos y arriesgarse más en su carrera profesional? ¿O creen que Kerem se está pasando de la raya, invadiendo la privacidad de Hande y entrometiéndose en asuntos que no le conciernen? Quiero leer sus comentarios, quiero conocer sus puntos de vista, quiero saber qué piensan ustedes.
Pero la trama no se detiene aquí, mis amigos. Porque Ande, aunque no ha respondido directamente a las declaraciones de Kerem, al menos no de forma explícita, sí ha dejado algunas indirectas sutiles. Algunos mensajes encriptados en sus redes sociales que han dado mucho que hablar y que han alimentado aún más las especulaciones sobre su relación con Kerem. Por ejemplo, publicó una foto en su cuenta de Instagram con una frase inspiradora que decía algo así como: "No tengas miedo de ser diferente, de destacar entre la multitud. No tengas miedo de equivocarte, de tropezar y de caer. Atrévete a soñar en grande, a perseguir tus sueños con pasión y determinación, y lucha por lo que crees". Muchos interpretaron esta publicación como una respuesta velada a Kerem, como una forma de decirle: "Gracias por tus consejos, aprecio tu opinión, pero yo voy a seguir mi propio camino, voy a tomar mis propias decisiones y voy a vivir mi vida como yo quiera". Además, Ande ha estado trabajando arduamente en proyectos profesionales que la han sacado de su zona de confort, que la han desafiado a explorar nuevas facetas de su talento y a demostrar su versatilidad como actriz. Ha incursionado en nuevos géneros, ha aceptado roles más complejos y exigentes, ha interpretado personajes con mayor profundidad psicológica y ha demostrado, una vez más, que es mucho más que una cara bonita, que tiene un talento innato y una capacidad de trabajo encomiable. Parece que Ande está decidida a demostrarle a Kerem, y a todo el mundo, que tiene talento de sobra, que no necesita que nadie le diga qué hacer y que está dispuesta a luchar por su lugar en el competitivo mundo del espectáculo turco. Pero aún hay más, mis queridos chismosos. Porque corren rumores insistentes de que Kerem y Ande podrían volver a trabajar juntos en un futuro cercano. Sí, lo sé, esto es una bomba de relojería a punto de estallar. Al parecer, hay varios proyectos cinematográficos y televisivos en marcha que los tienen en la mira, y los productores están haciendo todo lo posible para reunirlos nuevamente en la pantalla, conscientes del enorme atractivo que tiene esta pareja para el público. Imagínense la expectación que generaría una nueva serie o película protagonizada por Kerem y Ande. Sería un éxito asegurado, un fenómeno de masas capaz de paralizar el país. Pero claro, también hay que tener en cuenta que ambos tienen agendas profesionales muy apretadas, que están comprometidos con otros proyectos y que no siempre es fácil coordinar sus tiempos y sus disponibilidades. Además, después de todo lo que ha pasado, después de la ruptura, de las especulaciones y de la presión mediática, no sería fácil para ellos volver a trabajar juntos. Habría mucha tensión en el set de rodaje, mucha expectación por parte del público y mucha presión por parte de los productores. Pero si lograran superar todos estos obstáculos, si consiguieran dejar atrás el pasado y concentrarse en el presente, el resultado podría ser espectacular, una obra de arte capaz de trascender la pantalla y emocionar a millones de personas en todo el mundo. Y ahora quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo este asunto. Creo que Kerem y Ande son dos personas muy talentosas, muy especiales y muy queridas por el público. Tienen una química innegable, una conexión muy fuerte y una trayectoria profesional impecable. Creo que su relación, aunque terminó de forma abrupta e inesperada, dejó una huella imborrable en ambos, que marcó sus vidas para siempre. Creo que se respetan mutuamente, que se admiran profesionalmente y que se preocupan el uno por el otro, aunque sea de forma discreta. Creo que las declaraciones de Kerem, aunque puedan sonar un poco duras o incluso hirientes, vienen desde el cariño, desde la admiración y desde el sincero deseo de ver a Ande triunfar y alcanzar su máximo potencial. Creo que él ve en ella un talento extraordinario, una capacidad de emocionar y de conectar con el público que pocas actrices poseen, y que quiere ayudarla a explotar al máximo ese potencial, a convertirse en una estrella internacional. Y creo que Ande, aunque quizás no esté de acuerdo con todas las opiniones de Kerem, valora su punto de vista, respeta su experiencia y lo tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes sobre su carrera. Creo que la relación entre Kerem y Ande es compleja, llena de matices, de contradicciones y de emociones encontradas. Pero creo que en el fondo existe un gran cariño, un gran respeto mutuo y una conexión que trasciende la pantalla. Y creo que aunque quizás no vuelvan a estar juntos como pareja, siempre tendrán un vínculo especial que los unirá, una amistad que perdurará a pesar del tiempo y la distancia. Y ahora, mis chismosos seriales, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad y volver a estar juntos? ¿Creen que deberían seguir caminos separados y concentrarse en sus respectivas carreras profesionales? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en un futuro cercano, dejando atrás el pasado y apostando por el presente? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Ok, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan quedado tan sorprendidos como yo con todo lo que está pasando entre Kerem y Ande. Recuerden que todo esto son especulaciones, rumores y opiniones personales. La verdad, como siempre, solo la saben ellos dos.
Pero lo que sí es cierto es que su historia sigue dando que hablar, que sigue generando expectación y que nosotros, sus fans más fieles, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando con ansias el próximo capítulo de esta apasionante telenovela. Para resumir, hemos visto cómo Kerem Bürsin destruye y felicita a Hande Erçel en la misma frase, una combinación extraña pero que refleja la complejidad y la ambivalencia de su relación. Analizamos sus declaraciones públicas, las indirectas sutiles en las redes sociales y los rumores persistentes de un posible reencuentro profesional. Vimos cómo a pesar de la separación y de las dificultades, existe un vínculo que los une y que sigue generando expectación entre sus fans. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el talento, el potencial y el futuro de estas dos grandes estrellas del firmamento turco. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes todo lo que sé sobre el mundo del espectáculo turco y me encanta leer sus comentarios y sus opiniones. Recuerden que este canal es un espacio para chismear, para debatir, para reír y para disfrutar juntos de nuestros dramas y estrellas favoritas. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, un like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo. Que todo el mundo se entere de lo que está pasando entre Kerem y Hande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios.